Bien alumnos, vamos a empezar con el video de esta semana. Recuerden que estamos viendo el proceso administrativo. La semana pasada miramos el, la primera etapa del proceso o la primera etapa del ciclo, que era la planificación, y partíamos desde esta lámina donde veíamos que el proceso administrativo tiene una fase que es mucho más mecánica y que requiere análisis, que requiere conversar, hacer reuniones para organizar y planificar. Vimos que la planificación era el inicio del proceso administrativo y una vez que nosotros establecíamos los objetivos, a dónde queríamos llegar, mirábamos los recursos, etcétera, pasamos a la fase de organizar, que es lo que vamos a ver hoy. La acción de organizar es acción fundamental de un administrador. Una persona que se encarga o se dedica a administrar tiene que considerar varios aspectos para organizar su empresa. De partida, eh, primero analizar los recursos que tiene, los recursos asociados a la implementación física donde van a trabajar las personas, los recursos asociados también a lo que tiene que ver con las remuneraciones y el pago por estos trabajos, pero esencialmente a la calidad y la condición personal de las personas que trabajan en el área. Eso quiere decir que usted tiene que conocer y reconocer las capacidades, habilidades, experiencias que tienen las personas que están acompañándolo en el proyecto y cuál de ellas puede hacer qué función, cumplir qué rol y qué persona tiene ciertas oportunidades o capacidades de desarrollarse. Este es un análisis profundo que se hace constantemente en la empresa. Usted parte con un negocio y sabe con quién va a trabajar, pero en el tiempo estas personas van rotando, se van incorporando nuevos elementos, entonces constantemente la persona encargada de administrar tiene que ir evaluando las condiciones y las características personales de quien trabaja con él. La organización es una acción de la administración que busca determinar las funciones, roles o tareas que cada individuo, cada persona tiene o desempeña dentro de la empresa. Cada vez que hablamos de organizar, estamos hablando de personas organizadas. No es simplemente hacer un organigrama y repartir cargos. Tiene que ver con asignar función, responsabilidad, autoridad, roles y tareas a cada individuo. Pero no es tan fácil porque estas funciones y estas actividades tienen que estar diseñadas de alguna manera que permitan cumplir los objetivos que planteamos previamente. Recuerden que en la fase previa establecimos objetivos y ahora estamos viendo qué personas se van a hacer cargo del cumplimiento de las tareas que llevan a lograr este objetivo. Una de las técnicas que se utilizan en la organización es que usted tome todas las tareas asociadas a los objetivos, todos los roles asociados a los objetivos y los agrupe por tipo de trabajo, por especialidad, los agrupe por características técnicas. Entonces cuando usted hace una agrupación de tareas y funciones, ¿cierto? Usted va a poder definir qué tareas corresponden a qué área funcional. Entonces si usted dice, mire, ¿saben que hay que llevar la contabilidad de las ventas? Podríamos decir que esa tarea sumada con la contabilidad de los recursos materiales, sumada con el análisis de una nueva inversión, podríamos decir que todas esas son tareas del área de contabilidad, del área de finanzas. Por lo tanto, es bueno que usted se haga un mapa de funciones y tareas para que los pueda organizar, asignando funciones y roles a las personas. Cuando usted organiza o agrupa las tareas, lo que logra es establecer no solamente el campo de acción de cada persona, sino que puede establecer niveles jerárquicos, porque hay tareas que son de mayor complejidad y de mayor análisis, que van a estar destinadas y asignadas a un gerente, a un directivo. Hay tareas que tienen que ver con el control, con la puesta en marcha, que van a estar asociadas a una jefatura. Y hay tareas que tienen que ver con lo operativo, con la actividad diaria, y esas claramente se instalan en las bases de la organización, el mundo operativo. Cuando usted organiza estas tareas y funciones y establece en qué nivel quedaron, si quedaron estratégicos, tácticos u operativos, también puede establecer las unidades de mando. O sea, quién manda a quién y quién reporta a quién. Es decir,
el directivo que quedó a cargo de una tarea estratégica va a tener, ¿cierto?, unidad de mando sobre tal área funcional. Por lo tanto, todas las personas que cumplan tareas de esa área funcional pertenecen a la misma unidad de mando. Es decir, tienen un solo jefe. Y estas personas entienden que se subordinan, ¿cierto?, a las instrucciones de este jefe y que además reportan, informan todo lo que sucede en su área a ese mismo jefe. Al agrupar las tareas y las funciones, usted también puede establecer los grados de responsabilidad. ¿Qué tarea hace qué persona o qué cargo? Y hasta dónde es responsable. ¿Es responsable solo de observar, observar y registrar, observar, registrar y custodiar los registros? ¿Es responsable de leer los registros y tomar decisiones? O ahí uno va estableciendo, ¿cierto?, los niveles de responsabilidad. La organización de la empresa, cuando yo estoy organizando a las personas para cumplir ciertas tareas, debe dar claridad de qué cosa hace cada uno. Debe permitir que las personas entiendan dónde están ubicados dentro de la organización. Muchas veces uno se encuentra haciendo tareas o trabajo o cumpliendo funciones en la empresa y no sabe a quién le tiene que mandar el informe, no entiende bien a quién le tiene que pedir un permiso, porque tiene un jefe, tiene otro jefe, reporta a un gerente, pero también hay un jefe de sucursal. Entonces, cuando las personas empiezan a confundirse en sus roles o en sus unidades de mando, es porque la organización tiene problemas de claridad en la forma que fue organizada. Pero es fundamental, si hay algo esencial en la organización de las personas, es que las tareas que usted le asigna a las personas tienen que ir encadenadas al objetivo que usted planteó de manera estratégica. Por eso se planifica de manera previa. Cosa que, si hay un plan de acción, que es lo que nos mueve como empresa, que es la meta que tenemos, las personas tenemos que organizarlas y asignarle tareas que permitan cumplir ese objetivo. Y no tareas que nos desvíen del objetivo o que apunten a otro objetivo o tareas innecesarias. A veces nosotros decimos, ya, vamos a controlar a qué hora salió a almorzar y a qué hora volvió tal persona, y ponemos a alguien a controlar eso, y después nos damos cuenta que ese control no nos lleva a cumplir ningún objetivo estratégico. Y tenemos una persona concentrada un par de horas haciendo una actividad que no aporta valor. ¿Ya? Bueno, otra cosa que es importante es entender que la organización siempre mira a las personas, ¿ya? Siempre no solamente le asigna responsabilidades, sino que determina que estas personas tengan la capacidad de hacerlo. Y si no tienen la capacidad, busca instalar la capacidad en las personas. Y ahí nace, ¿cierto?, la capacitación, la inducción, nace el apoyo de los equipos, de los pares, hasta el nivel que la empresa crea conveniente invertir, ¿cierto?, en el aprendizaje de una persona. Además es importante observar que dentro del comportamiento de las personas vamos a encontrarnos con personas que logran desarrollar muy bien su función y que se han ido capacitando y preparando y desarrollando a tal punto que hoy día pueden cumplir otra función y otro rol, y eso significa movilizarla dentro de la misma organización. Por lo tanto, hay que tener clara la diferencia entre lo que es organizar los cargos y las personas que ocupan estos cargos. ¿Bien? Cuando tenemos listo la organización, lo que hacemos es poner límite a los deberes y la autoridad que tiene cada cargo. O sea, cada cargo cumple con responsabilidad tales tareas y tiene autoridad sobre tales funciones. ¿Ya? Nosotros en la vida civil decimos deberes y derechos. En el mundo laboral se habla de deberes y marco de autoridad. Bien, una herramienta esencial para observar nuestra organización es lo que llamamos organigrama. Aquí hay un organigrama más o menos grande y uno realiza el organigrama poniendo los cargos asociados. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque usted puede ver en el organigrama toda su estructura organizacional. Lo que hace es poner niveles, ¿cierto? En la parte superior los niveles estratégicos,
en las partes intermedias los niveles tácticos y en las partes básicas o las partes de base los niveles operativos. Por lo tanto, puede observar a simple vista qué cargo está en qué nivel estratégico. Y si lo vemos en líneas verticales, vamos a ver que cada línea vertical responde a un área funcional. Por lo tanto, están clasificados los ámbitos. Podríamos decir entonces, si usted tiene una tarea nueva que cumplir, observa las características de esta tarea para clasificarla en alguna de las líneas funcionales y después le asigna nivel de autoridad y nivel de responsabilidad y con eso determina si es estratégico, táctico o es operativo. Bien, cuando nosotros hablamos de asegurar la estructura de la organización, lo que tenemos que hacer es apuntar a dos cosas importantes. Establecer la responsabilidad y la autoridad, lo que yo les decía, derechos y deberes. Aquí es cierto, los deberes serían la responsabilidad y los derechos serían la autoridad sobre procesos, decisiones, etcétera. Respecto de la autoridad y la responsabilidad, vamos a identificar qué autoridad lineal tienen las personas, o sea, qué autoridad por su posición estratégica, es gerente, es jefe, es operativo, qué responsabilidad le cabe a ese cargo, hasta dónde llega su responsabilidad, en qué función. Piensen que a un supervisor en una obra, el accidente de un trabajador, su responsabilidad frente al accidente de un trabajador le puede costar incluso un problema legal. Por lo tanto, hasta dónde llega, ¿cierto?, la responsabilidad asociada al cargo y la autoridad asociada al cargo. Después hay que definir la cadena de mando. ¿Qué es la cadena de mando? Lo que les explicaba hace un rato. A quién supervisa y a quién reporta. Por ejemplo, yo jefe de almacenamiento. Yo jefe de almacenamiento dirijo, superviso, ¿cierto? Mando, entre comillas, a como jefe de bodega, mando al que hace el control de inventario, hace la recepción de mercadería, dirijo al operador de picking, al operador de grúa. Bien, tengo cierta autoridad sobre esos cargos. Por lo tanto, superviso a esa línea de acción. Pero yo como jefe reporto a un jefe superior. Yo estoy subordinada a un jefe que podría ser el gerente de logística. Entonces el gerente de logística es mi jefe, yo a él le reporto lo que está pasando en el área que tengo a cargo. Prácticamente todos los cargos tienen cadena de mando de a quien supervisan y a quien reportan, excepto la línea estratégica arriba, que el gerente general, a menos que tenga un directorio, podría no reportarle a nadie y solamente supervisar a los subordinados. Y la gente que está en la línea operativa más básica de la empresa no tiene nadie a cargo, por lo tanto no tiene autoridad sobre ningún otro cargo, pero reporta hacia arriba de su jefatura. Eso en el trabajo que hay que entregar el sábado lo tienen que identificar para cada cargo, poner quién es el jefe y quién es su subordinado en todos los cargos. Otra forma de mirar la autoridad es la autoridad de staff. El staff siempre es un agente externo, es un asesor externo, es una persona que nos presta servicios, ¿cierto? Servicios profesionales y que muchas veces para que funcione un proceso le damos cierta autoridad. Por ejemplo, viene un auditor de norma ISO a ver la empresa o viene a fiscalizar, ¿cierto?, para recertificar o reacreditar y se le da la autoridad de que entre a las áreas funcionales, de que entrevista a las personas, le damos permiso para que revise los documentos. Entonces ahí tenemos una función que es temporal, que es el staff, y que tiene cierto marco de autoridad que se lo da obviamente la dirección. Y existe otra autoridad que no se ve reflejada en los organigramas, que es la denominada autoridad funcional. Una persona que por orden estratégico no está en un cargo alto, pero que la dirección o la jefatura le asigna una responsabilidad importante porque es una persona de confianza, porque es una persona que ha demostrado capacidad y se le asigna autoridad sobre algún proceso. Eso se denomina autoridad funcional, es decir, esa autoridad no está asociada a su cargo, pero sí por función se le ha asignado cierta responsabilidad a la que debe reportar.
Bien, entonces cuando ustedes chequeen la estructura que han armado en la organización, van a identificar, ¿cierto?, la autoridad y responsabilidad asociada a la autoridad lineal, la cadena de mando, y van a identificar si responde a una autoridad de staff, a una autoridad funcional o a ninguna. Y la segunda característica que nos permite asegurar el resultado de una buena organización, perdón, es lo que denominamos la organización formal e informal. Esto es bien amplio de discutir, pero se los puedo explicar en pocas palabras. En el fondo es la mirada que nosotros hacemos de cómo se organiza nuestra empresa en lo práctico. Cuando hablamos de organización formal, tenemos como herramienta el organigrama, porque nos muestra qué cargo pertenece a qué área, dónde están las jefaturas, quiénes son los gerentes. Ahí tenemos claramente la organización formal. Pero existe la organización informal, que es la estructura que no podemos dibujar y que está conformada por las redes que forman las propias personas. Es decir, una persona de recepción de repente tiene muy buen vínculo con una persona de despacho. Quizás por organigrama no tienen dependencia ni tienen a lo mejor mucha relación, pero en términos de aveniencia, de relación personal, de congeniar, hacen muy buena relación laboral o muy buena relación de amistad incluso. Y observar las organizaciones informales, o sea, dónde están los grupos de amigos, los grupos de líderes, permite que uno también vea dónde están las fortalezas y las debilidades de esta organización. Muchas veces el trabajo se decide en estos grupos informales. O sea, a veces hay una estructura súper clara de quién tiene que hacer qué tarea, pero los amigos entre ellos se ponen de acuerdo, se cubren los turnos y esas cosas pasan y son una realidad en la empresa. Por lo tanto, uno como administrador tiene que estar atento a que la organización informal existe, es válida y que nos puede permitir hacer crecer mucho más a la empresa. Porque a veces podemos usar los grupos informales para ciertos proyectos donde vamos a tener la garantía de que el grupo está cohesionado y trabaja con espíritu de equipo. Así que la idea es que ustedes en el trabajo comenten el aspecto de formal e informal de la organización. Bien, ¿cuál es el proceso que hay que seguir para organizar una empresa? Primero, tener claros los objetivos para que las tareas asociadas a los objetivos, ustedes definieron tareas en la carta Gantt, así que tienen avanzado esa parte, para que estas tareas apunten a cumplir los objetivos. Entonces, cuando ustedes dicen ya, tengo esta tarea, ¿a quién se la voy a asignar? A tal cargo. Cuando usted asigna la tarea, considere la autoridad que le da al cargo, o sea, eh, autoridad y responsabilidad, hasta dónde tiene ámbito de acción, ¿cierto? Es responsable sobre qué o cuáles decisiones, etcétera. Después, la organización debe reflejar su ambiente, o sea, claramente yo voy a dar a las personas que están más preparadas, con más experiencia, con más estudio, con más habilidades, les voy a dar cargos más estratégicos que a otras que solamente traen una experiencia del hacer. Por lo tanto, la organización el organigrama debe reflejar también esa cultura de trabajo detrás de la capacidad de los trabajadores. Esta organización también debe ser flexible en el sentido que si una persona con nombre y apellido sale de un cargo, otra persona tiene que ser capaz de llegar a ese cargo y cumplir más o menos las mismas funciones. O sea, eh, a veces pasa que hay una persona que es tan especialista en su cargo que el cargo está diseñado para él. Y si esa persona se retira de la empresa, no tenemos cómo reemplazarla porque dependíamos de las habilidades más que de la descripción de su cargo. Entonces la idea es que nosotros organicemos nuestra empresa pensando en que nuestros trabajadores van a tener movilidad, van a crecer dentro de la organización, se van a cambiar de puesto, algunos van a renunciar, otros van a tener que ser desvinculados, va a llegar gente nueva, entonces la organización tiene que responder a esta movilidad que tienen las personas. No olvidar nunca el elemento humano. Usted puede tener una empresa con 50 gerentes y 2 trabajadores, pero claramente la capacidad o la suerte de administrar el negocio y ejecutar los planes no va a requerir tantos gerentes. Por lo tanto, eh, ¿cómo funciona el elemento humano en esta organización? Entender que las personas están para cumplir tareas, para tomar decisiones. Y eso tiene que gatillar esta estructura.
Y por último, los aspectos organizativos. O sea, si usted no tiene recursos para tener un organigrama de 40 áreas funcionales, 10 gerentes, sucursales por todo Chile, claramente, por mucho que usted quiera tener un organigrama ideal, claramente usted va a tener que restringirse a los recursos que tiene. Y si hoy día en su proyecto usted considera que su empresa funciona con 5 personas, estructure y organice a esas 5 personas. Asigne roles, asigne funciones que permitan tener un esquema de trabajo. Pero no necesariamente el gran organigrama es el mejor. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces la tarea. Basado en los objetivos establecidos en el trabajo de recursos de la empresa, recuerden que ustedes ahí fijaron los objetivos y en la carta Gantt establecieron tareas. Lo que ustedes van a hacer ahora es construir un organigrama que describa los cargos considerando los aspectos de autoridad y concluya abordando el tema de organización formal e informal. Es decir, van a tomar el trabajo de recursos, van a hacer un organigrama con las áreas funcionales que presentaron en ese trabajo. Si quieren hacerlo desde el trabajo de organización de la empresa, mejor todavía. Preparan su organigrama, ponen los cargos que necesitan y después, a continuación del organigrama, van cargo por cargo definiendo la autoridad y responsabilidad, indicando la unidad de mando, ¿cierto? Viendo si tiene autoridad funcional o de staff, y al final hacer una conclusión que apunte a lo que ustedes opinan sobre la organización formal y la organización informal. No olviden seguir la pauta 8, yo la tengo aquí para que la veamos. El trabajo se entrega este sábado. La pauta es súper clara, tiene pocos puntos. En un formato Word, no olviden que sea formato Word, por favor. Van a dibujar el organigrama de su empresa y después del organigrama van a poner un listado de los cargos y en cada cargo van a poner la autoridad y responsabilidad indicando el nivel jerárquico que le corresponde, la cadena de mando, a quién dirige y a quién reporta, eso ya se los expliqué, y si existe autoridad de staff o autoridad de funcional para alguno de estos cargos. La mayoría de sus cargos no va a tener ni autoridad de staff ni autoridad funcional, así que ojo con eso. Y por último, una conclusión indicando el grado de organización formal e informal que propone para su empresa. Ahí ustedes comentan. Cualquier indicio de copia de internet o copias a otros trabajos que no vengan referenciados o citados, ustedes ya saben que van a tener nota 1. Y en la pauta al final, ustedes ven cómo se entra a Blackboard para enviar el trabajo. Ya jóvenes, los dejo, espero que este material sea útil y los espero mañana en el chat. Adiós chicos, que estén muy bien.